Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Guadalupe Rojas. Actualmente curso el quinto semestre de preparatoria agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo. Hoy nos encontramos en El Fresno, una comunidad del municipio de Huimilpan, en el estado de Querétaro, del ejido de Lagunillas. Hoy vamos a entrevistar a un productor de maíz y vamos a conocer ciertas cosas que queríamos saber sobre la producción de maíz en mi localidad y la localidad de mi papá. Yo soy Filiberto Rojas y voy a platicarles aquí más o menos lo que yo, en mi memoria, lo que pasó. A través de, yo soy de 1962, a partir de allí yo les podré ir diciendo más o menos lo que yo vi de la transformación que ha tenido el campo aquí en esta zona. Yo no sé otras aquí en la zona, aquí he vivido toda mi vida. Primero queríamos saber cómo usted ha visto los cambios en el campo. Para usted, ¿qué es lo que más ha resaltado en esta región sobre lo que es el maíz, por ejemplo? Yo te puedo hablar de que el maíz fue de cuando yo tuve uso de razón, era lo que más se cultivaba aquí, pero también era el frijol. Y incluso aquí se daba mucha papa. Aquí en todas las milpas había papa criolla. A mí no me mandaban a la tienda, me mandaban con un talacho a sacar papas. Y aparte aquí se daba tomatito chico, era el que comíamos. Entonces, a partir de, vamos a hablar de donde yo tengo razón, de 1970, un tiempo fértil hasta 1980 calculo yo, y entonces después de allí se empezó a venir una sequía porque llovía un año bien, 2, 3 no, y así se siguió. El maíz, de allí para atrás, como quiera la gente lo cultivaba porque era la única manera de sobrevivir, cultivando maíz, frijol. El tomate se daba solo y las papas en las milpas había. A partir de allí, más o menos calculo yo, de 1980 empezó a entrar la herbicida. La herbicida acabó con las papas, con el tomatillo criollo, y las papas se acabaron. El frijol, se daba mucho frijol todavía en ese tiempo. A partir de allí el frijol ya no sirvió. Se vinieron plagas, sembrabas el frijol y no se daba nada. Empezaron a traer frijol de otros lugares. Y el maíz, sembrabas 1 hectárea y de bien cultivada, y había que cultivarla a pura mano. Del 80 para atrás era a pura mano. Quitar la rama a mano. Todo con las yuntas era a mano, y una hectárea calculo yo que no pasaba de darte, que llovía bien, porque también de todos modos había años malos, pero había más años buenos que malos. Entonces 1 hectárea de terreno como quiera bien cultivadita, y ya le empezaban a poner fertilizante químico, ¿no? Entonces a partir de allí ya te daba 1 hectárea, te daba 3 toneladas o 4 cuando el temporal venía bueno. Pero ya se empezó a sembrar solo, ya, porque más antes se ponía intercalado el frijol y maíz. Trabajándole a lo bruto, salía frijol y salía maíz. Habas también, en un tiempo sembrábamos surcos de habas entre el maíz o chícharo, y de todos modos pues era para consumo. ¿Y de las especies de maíz que tú recuerdas que sembraban desde ese entonces? No, es que aquí el mero original era lo que le decían pipitilla. Había negro y blanco, y pipitilla es un maicito delgadito, y ya después empezaron a llegar otras variedades como tipo maicenilla, más tardito para criarse, pero en sí el pipitilla era rápido, se daba pronto. Durante todo el tiempo que tú has trabajado en el campo, ¿de qué tamaño más o menos ves que en las hectáreas se da la mazorca? Lo que pasa es que eso va de acuerdo con ahorita con el fertilizante que le pongas, y en aquellos tiempos también. Yo todavía llegué a ver cuando todavía no le ponían fertilizante, pero entonces iban desmontando los cerros porque iban buscando la tierra nueva. Sí. Y se subieron casi hasta los cerros, hasta arriba, a sembrar frijol, sembrar maíz, porque ya abajo, donde ya tenían años sembrando, ya no se daba. La planta se daba chica y amarillenta. Ya nomás daba, ya no tenía nutrientes, y entonces fue por allá en el 80, 78 cuando empezó a 75 a caer el fertilizante aquí. El químico. El fertilizante químico, y luego de repente la gente también se llevaba, digamos, de su casa unas 6, 10, 15 costaladas de estiércol, lo extendían y allí se daba. ¿Por qué? Porque es fertilizante muy bueno el estiércol de los animales. ¿Qué es una nega? Una nega en aquel tiempo lo medían por cuartillos. Una nega eran 50 cuartillos. Y ya pesándolo, porque entonces ya después empezaron a caer las básculas por allá en 1980, 85. Y entonces ya una nega eran 75 kilos, que venían siendo 50 cuartillos. Era una cajita
de madera que hacían para medirlo. En aquel tiempo hacían Una su cajita de madera. Y más o menos, por ejemplo, en cuánto tú mides lo que produces en una hectárea. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, lo que es temporal es muy difícil, porque si el año viene malo, no se da nada. O si de repente, en un año yo calculé que por decir del Pipitilla, que era el original de aquí, y que de veras venía bien bueno el año, y le trabajaba uno a la tierra, eso sí, ya poniéndole ya fertilizante, pues te llegaba a aventar hasta 4 toneladas, una hectárea. De allí a un año malo, pues a lo mejor siembras una hectárea y te va dando media. Si el año no llueve, pues ¿cómo? Sí, no. Y así le puedes poner todos los beneficios, le puedes poner lo que es fertilizante químico, le puedes poner su herbicida, pero si no llueve, no va a producir. pues al rato te va a dar media tonelada o un cuarto de tonelada. Todavía del 80 para atrás, yo tenía, o sea, en el 62 yo tenía 18 años para el 80, pero a partir de allí para atrás yo vi de pocos años chafas. Casi todos llovía, todos. De repente como que se tardaba un poquito, pero sí se daba maíz, frijol, semilla de calabaza. Algunos sembraron un pedacito de chícharo, de garbanzo, como del 75, 76 para atrás. Había muchas papas. El trasfondo de eso no es otro más allá, son los químicos que se le han metido. Sí. Pues te digo que se daban papas así entre las milpas, y tomatillo de ese chiquito se daba un chingo, y se daba un montón de abejas donde quiera, y entre los cerros había, y no estaban africanizadas, y ya cuando se africanizaron incluso los anduvieron matando ahí con veneno, ahí se metían entre los cerros porque eran bien agresivas. Donde se encontraban un panal, lo mataban, lo acababan porque eran bien agresivas. Pero ese asunto viene desde muy atrás, porque pues no había químicos, no había nada, lo hacíamos todo a mano. Obviamente que las abejas proliferaban, las plagas también, pero entonces ya cuando se vinieron, que pues ya la demanda de alimentos yo creo que fue mayor, ¿no? Y entonces empezaron a crear cosas para eliminar plagas, y al eliminaban todos los abejorros y cuantas. Sí, porque por ejemplo, si yo iba a fumigar el frijol para que no se lo comieran la plaga del frijol, pues allí caían abejas, caían abejorros, caían avispas, todos esos pues yo creo que se morían. Esta zona un poquito semidesértica, ¿no? Por ejemplo, aquí la siembra era de... Toda la gente empezaba, en cuantito empezaba a llover en mayo, o había veces a principios de mayo, empezaban a sembrar. Y entonces si se daba esa cosecha, lo que pasa es que el garbanzo es de una parte ya al último del año. A lo mejor levantaba la cosecha uno, si sembraba en mayo, junio, julio, a finales de agosto pues ya estaba a dar la cosecha. Entonces muchos hacían molotes porque todavía seguía lloviendo. Entonces hacían sus molotes amolotábamos pues el zacate, y entonces dejábamos espacios y ahí le echábamos garbanzo. Entonces ese se daba por decir en septiembre y octubre. El maíz, si lo sembrábamos vámonos a mediados de mayo, mediados de junio, un mes, mediados de julio, 2 meses, mediados de agosto, sí, 3 meses, finales de agosto la cosecha ya estaba ya. Y entonces empezábamos a tomar 3 meses y medio, casi son los 4 meses. Y entonces ya cuando ya estaba macizo la mazorca, entonces empezábamos a tumbarlo y hacíamos molotes para que no se les metiera el agua. Y entonces ahí es donde digo que sobraban los espacios, sembrábamos garbanzo. Aquí algunos llegaron a sembrar esta lenteja, pero yo como que vi que no jalaba bien la lenteja. Entonces sembraban garbanzo, o algunos echaban manchones de avena. Ya ni siquiera cae hielo, yo ya no he visto, ya tiene años. Entonces todo eso es una descomposición, porque por ejemplo en aquel tiempo helaba hasta diciembre y enero. Incluso había gente que barbechaba antes y toda la plaga se moría porque barbechaban. Entonces si se venían los climas fríos en enero, febrero, luego había veces que estaba en marzo, que estaba helando a principios de marzo, que caían unas heladas. Entonces la plaga se moría la huevera por lo mismo frío. Entonces cuando tú sembrabas ya no había tanta. Hielo negro y hielo blanco. El negro es el que te vas a un charquito y está como un vidrio, y el otro nomás lo mirabas así en los llanitos donde había como pastito en las mañanas, había como sal. Pero el hielo negro era el más duro, como cuando te digo que me mandaban a traer agua. Luego a veces a las 7 de la mañana yo andaba echándole agua a los botes, y luego ponía la cubeta así en las piedras y se escurría, y de ratito ya era una velita de
De hielo. de hielo. Entonces, y ahorita yo ya no he visto eso. ¿Qué crees que le haga falta a los otros productores de aquí de la comunidad para que sus cultivos puedan dar un mayor rendimiento o que ciertas cosas no afecten tanto para que puedan producir más? Pues yo creo que aquí sería recursos del gobierno. Ellos ya nomás lo que quieren, como que les gusta andar ahí, pero no es porque eso les reditúe. Como Eso ya no, eso ya. Mane, ¿no? Sí, que les gusta y les gusta ir y ver su parcela, aunque le metan 10,000 y luego nomás saquen 5,000 o 3,000 o 2,000, pero les gusta hacer eso, no porque sea redituable. Es redituable donde hay zonas de regadío y que tú metes todos esos químicos y no ni siquiera vas a sacar. Si el gobierno quiere hacer algo por eso, pues ya hay que buscar otras alternativas diferentes, algunos insecticidas o algo que no dañen. Es lo único, aquí yo no... Pero si de por sí casi apoyos para el campo no dan. No, aquí no hay, aquí. O hay, El pero campo esa es una miseria, como un dulce que les da a un niño que está chillando. Hay muchos que ni siembran, nomás van y lo cobran. A ti, desde que eras un pequeño niño, ¿sí te gustaba así andar en el campo? O sea, sí es algo que tú... No, sí, no. Hasta la fecha, hasta la fecha, de que andaba yo bien a gusto allá. Pues claro, tenía mis sueños y mis ilusiones, pero yo andaba allá a gusto. Miraba bien bonito ir, por ejemplo, como ya con todo un montón de flores, que se dan las flores ya, pues como en este tiempo, ahorita te salen y hay un montón de flores de todos colores. O sea, a mí me gustaba andar así, luego andar por ahí, para mí era bonito. Me levantaba en la mañana, pues me mandaban a buscar leña, yo iba. Ya después de grande, ya después las cosas cambiaron un poquito, porque el sistema te va Tienes que llevando, ir a te va otros arrastrando lugares. otras cosas, sí. O buscar el dinero también. Sí. ¿Tú qué le dirías a un joven, por ejemplo, a yo que estudio en Yo Chapingo? como no va a importar si estamos cayendo a ese hoyo espantoso que es el cambio climático. Yo luego hay veces que voy y compro cosas en la ferretería o en la tienda. ¿Qué quieres, una bolsita? No quiero bolsa. Ahí andan como pilotes volando las bolsas ahí entre las ramas, entre las plantas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Le ayudaba a tu hermana, a tu tío allá en la tienda. Eran puros cucuruchos de periódico, pero se caían y se deshacían en una temporada, ya no había nada. Es una porquería los mantos acuíferos ya todos contaminados, los cuerpos de agua. Pues, a estas horas o a la hora que anduviera yo encontraba un charco de allí, tomaba agua y no me hacía daño. Que hay que cuidar nuestro entorno, cuidarlo lo más que se pueda. Porque Obviamente, también es una razón por la que ya no se produce tanto. Cuando la mayor parte de la gente diga, bueno, aquí está la basura que yo produje, vamos a ponerla en su lugar, que es el basurero. En el tiempo que yo anduve, habíamos como una plaga de animales y de muchachos, entonces ya casi acabamos con todo. Los cerros empezaron a estar ya sin rama, tumbábamos la rama para traer leña. Ahorita ya está, ya de vuelta creció hasta que cuando ya los niños empezaron a ir a las escuelas, ya no había ganados tampoco. No, pues para mí era, desde que yo empecé, para mí el campo era donde salía de comer, salía para comer. Entonces obviamente que había que sacar, había que cuidarlo. Por ejemplo, ahorita 1,200 que les dan o 1,300 por hectárea, pues será como el 2%, el 3% de lo que gasta. No es suficiente. No es suficiente. Entonces dije, no, dice yo, como quiera la atiné, ahora no sembré, pues ni se va a dar. Pues cuando has sembrado, y más sin embargo anda al tiro, apúntate para que te ayuden en tu nueva cosecha, que te apoyen. No has sembrado ni un surco y más sin embargo va y le darnos 10 bultos de maíz o 5 sin haber hecho nada, pues tampoco no se me hace muy justo. No. Y luego él qué, pues va y los vende. Como si fuera sido Sí, su trabajo de él. Entonces debe ser gente más comprometida a de veras desempeñar su trabajo. Exactamente es cariño y compromiso, que de veras te guste lo que tú andas haciendo, si no, ¿qué? Según tengo entendido que milpa significa tierra de grandes milpas. Tu abuelo Roque Rangel, de Punto Benjamín, se mataban en la milpa, pero se mataban. Amaneciendo ya andaban allá, oscureando por ahí, venían hasta medio renco, alzando o segando lo que fuera, o cosechando. Llegaban a su casa, pero ¿sabes qué gusto les daba? Porque vieron todavía las últimas injusticias de los hacendados. Entonces ellos llegaban a su casa, tenían unas
5, 4 toneladas de maíz y unas costaladonas de frijol. Dicen, ahorita sí tengo, me costó, pero aquí tengo para tragar. A mi papá ya todavía le tocó esa pobreza espantosa. Y entonces él cuando agarró las tierras, también lo mismo, se mataba. No tenía dinero, pero tenía que comer ya. Unas holladonas de frijoles y una nopalerona. Se iban y cortaban un pinche montón de nopales y los cocían, aunque fuera nomás con cebolla y ajo. Y había gente, la más flojita, no comían. Por ejemplo, ya era porque los papás de ellos no trabajaban. Pues sí, pues ya no trabajaban normal, ya nunca sentí, será porque todo el tiempo ha habido vicio, pero nunca me di cuenta exactamente por qué, pero pues yo más bien miraba como que trabajaba un poco. Estaban los hijos ahí, estaban todos Ni jodidos. siquiera con sus mismas tierras para generar. No, ya tenían las tierras ellos. Pero Ya no las trabajaban para Y si generar. no, pues las mal trabajaban, de repente trabajaban, de repente no. ¿Como cuántas mazorcas por planta? No, pues no pasa de 2. De 2 No, mazorcas por planta. una, dos. Esa es la producción que había en aquel tiempo del pipitilla, que era el frío de aquí. Obviamente que ahorita por decir, si compras un bulto de maíz mejorado, no te da hasta 3, porque vais y siembras allá donde allá. He oído de un mentado maíz transgénico y dice que es dañino, pero yo en realidad el maíz que yo he visto aquí que es mejorado, no sé si será de ese mismo todo, porque pues yo lo he sembrado. Una vez tu tío Domingo y yo, esa vez el gobierno nos dio bultillos de ese maicillo verdes. Pues sembramos de los dos, del que se daba aquí. Aquí nosotros lo sembrábamos el pipitilla año tras año del mismo. ¿Tú qué crees que los jóvenes, por ejemplo, un estudiante de Chapingo debe saber para pues tomarse en serio lo que es el campo, ¿no? Debe, en primer lugar, que le guste y definitivamente irse a una zona donde sean requeridos sus servicios, porque debe de ir y buscar y aplicar sus conocimientos allí, Donde se necesita. donde se haga falta, y y vuelvo a lo mismo, hacer su mejor esfuerzo, hacerlo mejor. No le hace que sea de un patrón, que no sea de él. Sí. Y todavía si tiene la oportunidad él y por ejemplo aquí hay muchas zonas donde te arrendan la tierra, que ya no, la gente no quiere trabajar, ir y poner allí hacer su mejor esfuerzo, ponerse a trabajar, pero siempre haciendo su mejor esfuerzo, porque las cosas de esa manera es como salen un poquito mejor. Pues muchas gracias por habernos dado tiempo de preguntarte estas cosas. Ojalá y en algún futuro pues nos vuelvas a platicar de más cosas que te parezcan interesantes o que creas que nosotros por ejemplo yo como estudiante debería saber. De nada y adelante, échenle ganas y adelante.